Hola, 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 queridos amigos, mis nacioneros, nuestros nacioneros, ¿cómo los anda tratando el frío? Bueno, acá estamos tratando de acostumbrarnos, porque ya hacía varios inviernos que no teníamos una seguidilla de tanto frío, tantos días, estas temperaturas. Pero bueno, lo que le está poniendo calor es la polémica. Miren, cuando ayer ocurrió la noticia de esta sentencia en Nueva York de la jueza Loretta Preska, un tema tan técnico, tuve una sensación en un momento, y es que hay cuestiones que iluminan historias que algunos creen que el tiempo puede hacer desaparecer de nuestra memoria, pero están ahí. Entonces, de pronto los argentinos nos encontramos haciendo un examen forense de la corrupción, ¿no? Exhumando la corrupción. Es terrible lo que les estoy diciendo. Y eso me lleva a una pregunta que parecía ahí en la telaraña del tiempo, ¿no? Olvidada, que casi se iba a borrar, como las letras que uno escribe en la arena. Sopla el viento y se borran, pero no. Y vamos a la historia de una máscara. ¿Era Eskenazi la máscara de Néstor Kirchner? Qué pregunta, ¿no? Ayer, cuando escuchaba el editorial de Carlos Pañi en La Nación Más, que por cierto es uno de los que primero habló de esta trama y que la conocía muy bien desde el momento uno y la fue analizando con el paso del tiempo, miren todo el tiempo del que estamos hablando, ¿no? Siempre decía, pero esto no se investigó. Bonadío no lo investigó, no investigó a los Eskenazi. Lijo tampoco investigó. Y hay un par de hechos que son muy importantes de mencionar. Los Eskenazi eran dueños del Banco de Santa Cruz, un hecho capital en esta historia. Los Eskenazi en ese banco les aseguraban rentas muy jugosas a los Kirchner, que de hecho en parte explicaban su enorme fortuna. Otro hecho que no se puede obviar. Y luego viene esta cuestión que mencionaba recién Agustín Monteverde en la mesa, que es algo que si uno lo cuenta es increíble. Es para los anales de los libros de negocios, de cómo hacer una oferta hostil prácticamente, que era el formato de negocio con el cual se quedan con 25% de las acciones de YPF para, comillas, comprarlas. Es decir, comprarlas sin poner un mango, sin poner plata. Si vos vas al kiosco de la esquina y le decís, mirá, quiero comprarte el kiosco. Dale, ¿cuánto me ofreces? No, no te voy a pagar nada. Con lo que yo gane el mes que viene te empiezo a pagar. El dueño del kiosco se te va a reír en la cara, ¿verdad? Bueno, es increíble, pero así se quedaron con las acciones de YPF. ¿Ustedes creen que una persona que manejaba la economía en su cuaderno personal, de una manera puntillosa y obsesiva, le iba a regalar a los Eskenazi el 25% de las acciones de YPF? Es tan difícil de creer, ¿no? Y lo que estoy haciendo es seguir la línea de tiempo y la línea argumental de Carlos Pañi, que también agrega el episodio que cambia la historia, que es la muerte de Néstor Kirchner. La muerte de Néstor Kirchner cambia la historia. Yo recién estaba escuchando lo que decía el gobernador Kicillof y quiero quedarme con este fragmento. Buena parte del debate que se estuvo escuchando estos días está repleto de imprecisiones, de falsedades, de cuestiones que realmente vale la pena aclarar. Eso de un lado. Del otro lado, que esta conferencia contiene una denuncia, que es la actitud de Milei, del gobierno nacional, con respecto a esta situación. Privatizar YPF, particularmente en la época de Repsol, fue una verdadera desgracia para YPF, para la Argentina, para, creo yo, también para las posibilidades de desarrollo de nuestro país. Creo que el gobernador Kicillof quiere confundir el debate. Gobernador, acá no se trata
de si fue un error o no privatizar YPF. Acá se trata de por qué y cómo usted la expropió, diciendo a viva voz que iba a incumplir la ley. Eso es lo que usted tiene que explicar. Lo de la privatización, que con la misma mano alzada Parrilli votó a favor, que después la expropiación ya es otra historia. Arréglenlo en la interna peronista, porque fueron 2 gobiernos peronistas. Arréglenlo ustedes. Lo que usted tiene que contestar es por qué la expropió como la expropió, porque estamos por tener que gatillar un montón de plata por su decisión. Ya sé, fue la jefa. Ahora vamos a eso. A ver, yo les decía recién, si Néstor Kirchner había puesto en manos de los Eskenazi ese 25% de las acciones de YPF, ¿por qué de pronto Cristina Kirchner quería expropiar lo que su marido había, comillas, argentinizado? ¿Cuál era la razón? O en realidad lo que quería, como dicen algunas fuentes, es recuperar lo que les pertenecía. Porque uno habla con fuentes que conocen la trama, pero no quieren salir a contar a viva voz todos estos andariveles un poco más oscuros, pero que los conocen bien. Y acá hay una cuestión no menos importante, que tiene relación con la verba inflamada de la soberanía energética. Porque acá hubo un congreso que con mayoría votó esta expropiación. Porque claro, encontraban ideológicamente una total identificación en lo que planteaba recién el gobernador. Qué barbaridad la privatización, había que recuperar. Pero en el medio eran un elefante en un bazar. Y es indiscutible porque lo estamos viviendo ahora con esta sentencia y las condiciones que está imponiendo una jueza que pretende extender su jurisdicción hasta el país más austral del mundo, con una sentencia en la que pretende tomar activos soberanos de Argentina. En eso no tenemos discusión. Pero eso ocurre por una expropiación totalmente ruinosa. Sigo. El contador Víctor Manzanares, el arrepentido, el contador de los Kirchner, dijo en un momento que los Eskenazi tenían una pileta de plata y que parte de eso había sido trasladado en camiones. ¿Ustedes se imaginan lo que es una pileta de plata? La idea de nadar en plata, ¿se imaginan lo que es nadar en plata? Una pileta de plata es una imagen impresionante. Bueno, lo que varias fuentes cuentan es que cuando muere Néstor Kirchner, Cristina y Máximo se sientan con quienes en teoría tenían parte de los dineros que en realidad le pertenecían a Néstor Kirchner. Los que hacían negocios con Néstor Kirchner. Y que entre esas personas, muchas de ellas llegaron a un acuerdo con Cristina. Pero hubo algunas que no. Entre las que no llegaron a un acuerdo, por ejemplo, estaban los Eskenazi. Y entre los que sí llegaron a un acuerdo, de acuerdo a estas fuentes, estaban aquellos que tuvieron después un manto de gracia, que dejaron la cárcel, que no tuvieron más problemas con la justicia, que los juicios se extendían. Pero, por ejemplo, quien no llegó a un acuerdo fue Lázaro Báez, que le llegó a decir a Cristina en esa reunión: la plata que yo tengo era mía y de mi amigo. Como lo dijo en un audio tan conocido, ¿no? Ustedes lo recordarán. El audio que ahora la justicia dijo que tenía que reincorporarse a la causa Otesur Los Sauces. No es pavada. Aparte lo dijo Lázaro Báez. Esto que yo les estoy contando, que lo cuentan las fuentes, también lo dijo Báez en un audio que luego se las arreglaron para sacar de la causa, pero que la Cámara dijo: señores, pónganlo en la causa el audio. Me contaron un diálogo entre los contadores de Báez y de Cristina. No puedo pagarte eso, porque no me da el blanco de lo que cobramos.
dice el contador de Báez. Y le manda a decir, según esta fuente, al contador de Cristina, ella, en teoría, como dice esta fuente, me importa 3 carajos si puede pagar, es un problema contable de él. Cuando vuelven al poder, con Alberto Fernández en la presidencia, los que sí habían acordado estos problemas recuperan, como les decía recién, el manto de gracia. Los que no, como Lázaro Báez, siguen en la cárcel o siguen con problemas. Pero en el medio, ustedes se preguntarán cómo termina el episodio Eskenazi en esto que conocemos como la expropiación. Digamos que la expropiación de YPF fue como una vendetta para los que no quisieron acordar. Y me dicen esta frase: la expropiación es porque no le respetan a Cristina todo lo que ella decía que le pertenecía. Es terrible, porque en el fondo lo que tenemos es un gran capítulo de la serie norteamericana Succession, ¿no? Sucesión. Lo que tenemos es los problemas de una herencia que claramente en muchos sentidos no era bien habida. Y lo que pasa en el medio de esa sentencia, de esa herencia y de esa guerra por la sucesión, es que hay un país del que los protagonistas de esta sucesión se creían dueños, porque actuaban como tales. La manera de actuar de quien se siente impune es la manera de actuar de alguien a quien nunca lo van a alcanzar ni los hechos ni la justicia. Pero como vemos, de pronto aparece una sentencia y te alcanzan los hechos y en parte te puede alcanzar la justicia. Yo siempre digo, en el trasfondo de todo esto, porque ¿cuántas veces hablamos de sospechas de coimas? Pero acá no hay una mera sospecha de coima. Hay una escala de la corrupción. Hay una escala de la corrupción tan amplia que es lo que termina haciendo que todo quede en evidencia. Y por eso es que casos como el caso Vialidad terminan siendo apenas la punta de un iceberg, porque cuando empezamos a analizar el todo, caso Cuadernos, OTESUR y todas las causas que faltan, esta misma, nos encontramos con algo tan abarcativo que termina siendo imposible de tapar. Entonces, el que actúa como dueño no tiene por qué cuidarse, porque es dueño, se siente dueño. Y si te sentís dueño de un país, cuando todo el país tiene que pagar los costos, todo queda en evidencia. Estamos diciendo que Axel Kicillof es la renovación del peronismo, ¿no? Estos días la discusión es, no, déjenlo a Axel porque es la renovación. No, señores. Axel Kicillof es Cristina. Axel es Cristina, aunque hoy estén peleados. Porque ¿saben qué es lo que nos vino a hacer acordar la jueza Loreta Presca? Nos vino a hacer acordar que aunque él trate de despegarse de ella, en el fondo no puede. En el fondo no puede porque también es parte de un triángulo en esta sucesión. Un triángulo que conformaban Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Axel Kicillof. El caso YPF de alguna manera vuelve a poner en la luz el triángulo de la interna bonaerense, pero muchos años antes. Ese triángulo donde en la sucesión, donde Cristina toma el poder y tiene 2 columnas a su lado, una es su hijo biológico y otra es su hijo político, que está manejando incluso un tema tan delicado como la expropiación de YPF, los tiene a ellos en plena construcción de poder. Tan es así que ella confía en Axel Kicillof para llevarlo a la gobernación bonaerense. ¿O ustedes creen que Axel hubiera llegado a la gobernación
si no fuera porque contaba con la bendición de Cristina. Y aquí encontramos algo muy interesante, porque recién estábamos hablando de los supuestos testaferros económicos, de los que dan cuenta todas las causas de corrupción, de los que dan cuenta las fuentes arrepentidas, las fuentes no tan arrepentidas, las fuentes aún sigilosas y entre las cortinas. Y es una metodología política donde aparecen de la misma manera que en la trama económica los testaferros políticos. Ustedes fíjense, Alberto Fernández llega al poder, pero no al gobierno. El gobierno era de Cristina. Gracias a Cristina logra un sueño inimaginado para un gris burócrata como era Alberto Fernández. Ni en sueños hubiera pensado que a él podían votarlo y elegirlo para ser presidente, pero con la fuerza de ella llega. Sí, pero quédate ahí. Le ocupó el 70% de las cajas con los muchachos de la Cámpora. Le dio el gobierno, pero no el poder. Alberto al gobierno, Cristina al poder. Y esa inversión increíble de la jerarquía constitucional, donde de pronto la vicepresidente era la vicepresidenta en ejercicio de la presidencia. Y esto llega a tal punto que en el Congreso los diputados no le respondían a Alberto, le respondían a Cristina. En el Senado los senadores no le respondían a Alberto, le respondían a Cristina. Los gobernadores que intentan reconstruir la Liga de Gobernadores, se sacan una foto con él cuando asume, lo llevan a Tucumán, todos sonríen, le dicen, tenés que ser vos, tenés que cortar con Cristina. Él no corta con Cristina, porque el poder era de Cristina. Cuando hay que llegar a un acuerdo con el fondo, Alberto Fernández llega al acuerdo con el fondo gracias a la oposición, porque Máximo Kirchner se levanta y le vacía la Cámara de Diputados. Era Alberto en el gobierno, Cristina al poder. Alberto Fernández era un testaferro político de Cristina. Y Axel Kicillof también. Él llega a la gobernación por Cristina. Y ahora Cristina le está diciendo, ¿cómo que pretendés negociar por tu lado? Si el poder es mío, si vos sos mi testaferro político, no hubiera llegado ahí si no fuera por mí. Y le hizo lo mismo en las cámaras de diputados y senadores provinciales. Él no puede votar una deuda, no puede votar su presupuesto, no puede votar nada si la señora no quiere. Entonces vemos que este estilo que aparece en los casos de corrupción, el de los testaferros, este modelo de los testaferros, también aparece en la política. Entonces Cristina reclama algo que ella da por seguro que Kicillof lo tiene que saber, que él no estaría ahí si no fuera por ella. Entonces, Axel al gobierno, Cristina al poder, Máximo en el poder del Partido Justicialista, aunque no les guste a los intendentes. Y como en aquella época de Alberto Fernández los gobernadores, acá aparecen los intendentes y le dicen, no, tenés que cortar, tenés que ser el líder. Pero Axel Kicillof es un testaferro político de Cristina. El mismo modelo que aparece en la economía, en estos casos de corrupción, donde salen los Lázaro Báez, los Cristóbal López, los Eskenazi, los casos que no se investigaron, los que sí. Esto que es un caso forense de la corrupción argentina, donde aparece una sentencia de una jueza de los Estados Unidos y de golpe nos encontramos con estos personajes que parecían en la oscuridad, pero están ahí. Están ahí en los hechos que se quiere olvidar. Una metodología. Y acá viene, claro, no solamente lo de las cámaras de diputados y senadores bonaerenses, 6 ministerios del gobierno de la provincia de Buenos Aires son de la Cámpora. O sea, el modelo de los testaferros políticos, a diferencia del de los testaferros económicos, tiene una particularidad. Depende del voto. Por eso, la otra parte fundamental es la que se está dirimiendo ahora.
¿quién llena los casilleros de las listas? Y ustedes fíjense, porque si detrás de todo lo que estamos contando hay una enorme voracidad, uno a veces para describir las cosas dice, ¿cuál es el sentimiento predominante? ¿No? Yo hoy veía la escena de las valijas en Intercargo. ¿Tenés la escena de las valijas? ¿La tenés separada por ahí? Porque uno dice, es un ejercicio espectacular para la vida, ¿no? Analizar la emoción predominante, el sentimiento predominante. Recién nos decía Guillermo Oliveto, cuiden a la clase media. Hay una clase media que tiene esperanza, pero que la está laburando, que todavía lleva la mochila y nos está describiendo el sentimiento predominante. Por ejemplo, ustedes, ¿qué sentimiento predominante ven en esta escena? Miren el cochecito, cómo tiran el cochecito con una bronca terrible. Yo pensaba, ¿cuánto cuesta comprar un cochecito, no? Cuesta un montón. Y la familia que lo lleva en el avión, con un montón de esfuerzo, van con el bolso, con la mamadera, con el chupete colgando, va el padre, la madre, hacen lo que pueden para viajar y lo entregan, ay, toma el cochecito, y dicen, ay, lo mandé, lo embarqué. Y ves al tipo tirando el cochecito, reventándolo contra la cinta, y del otro lado están los padres pensando que está bien, y después por ahí cuando lo paran están las tuercas flojas. ¿Cuál es la emoción predominante? ¿Es el resentimiento? Estos que pueden viajar, ¡fa! ¿Cuál es el sentimiento predominante? ¿La impunidad que les permite hacer eso? Que son los únicos que pueden manejar las rampas o las valijas. ¿Cuál es el sentimiento predominante? Bueno, cuando hablamos de esta trama, de los testaferros económicos y los testaferros políticos, hay también algo predominante. Y yo lo podría nombrar de dos maneras. Una manera es la voracidad. La voracidad. La voracidad. Otra es la codicia. Y la voracidad y la codicia en términos políticos terminan en un imposible. Porque hay un momento donde si querés devorarlo todo, te empezás a comer a vos mismo, porque ya no queda qué devorar. Entonces hay un punto donde es muy impresionante y muy escalofriante decirlo, pero la voracidad primero se ciega, luego choca contra la realidad, y fíjense cuál es el siguiente acto. Es un acto que podría ser el de la Divina Comedia. Ustedes saben que en la Divina Comedia, en el infierno del Dante, los castigos tienen una característica, algo que hasta le pusieron un nombre en el análisis de la crítica literaria. Le llamaron contrapaso, porque los pecados de esta vida se castigan con lo opuesto en ese infierno en el que se baja a siniestra, por la izquierda y en círculos. Por ejemplo, a los que están penados por decirse videntes, los condenan a tener el cuerpo torcido hacia atrás, a no ver nunca más hacia adelante. Los condenados pagan al revés por sus pecados. Fíjense lo que va a pasar ahora. Tanta voracidad por el dinero, por la política, y ahora va a empezar el decomiso. Se van a quedar sin el dinero. Casi dantesca la crónica de la Argentina, ¿no? Pero esto no es algo que uno pueda contarlo y verlo siquiera así un poquito de simpático. Es un drama tan grande porque los personajes son una expresidenta elegida en su país para ocupar el cargo de mayor honorabilidad, ese por el que querés quedar en la historia. Y sin embargo, terminamos hablando de plata robada. Y cuando hablamos de YPF y de una expropiación inexplicable en los términos en que se hizo, por lo desventajosa, porque cualquiera se daba cuenta de que si vos salías a gritar que ibas a incumplir la ley,
te estabas entregando así, con los brazos esposados de entrada. Cualquiera se daba cuenta de eso. ¿Quién se sentaría en cualquier lugar a decir, bueno, decidí incumplir con la ley y listo? ¿Qué razones había atrás? ¿Por qué expropiar una compañía que Néstor Kirchner había argentinizado y con tanta confianza que había puesto a los mismos dueños del banco que le daba dividendos en su propia provincia? ¿Qué había ahí? Ya sé, me van a decir, ¿por qué no lo investigaron? La verdad no tengo la respuesta, ojalá la tuviera. Pero es tan claro, y nos encontramos exhumando la corrupción. Porque aparece una jueza que ante nuestro récord de incumplidores seriales se cree que puede tener jurisdicción hasta para meterse en activos que están en el país más austral del mundo. Seguro que el gobierno puede apelar, debe apelar, pero también sería bueno que se investigue toda esta trama que parece olvidada hasta para los memoriosos tribunales.